¿Alguna vez te has despertado con la certeza fría y absoluta de que algo te estaba esperando justo al otro lado de la puerta y que ese algo no era humano? No hablo de un ladrón, ni de un accidente, sino de una presencia que se alimenta del silencio, una que solo se manifiesta cuando la lógica se ha rendido y tú estás totalmente solo. Si has sentido ese peso espectral sobre tu pecho, entonces quizás puedas empezar a entender lo que ocurrió en Veracruz a principios de los años 20. Necesitas escuchar esto con atención. Y si estás solo, te sugiero que prendas una luz. No te va a proteger de lo que te voy a contar, pero la comodidad de la luz a veces es una mentira necesaria para que la mente no colapse antes de tiempo. Esta no es una historia de fantasmas al uso. No es sobre sábanas blancas flotando por pasillos decrépitos. Es sobre una traición al juramento más fundamental de la costa. La luz guía, la luz protege. Es la historia de un faro que decidió apagar vidas en lugar de salvarlas. Retrocedamos 100 años. Veracruz, 1920. Imagina el puerto. No el actual, lleno de concreto y prisas turísticas, sino aquel de la posrevolución. Un caos vibrante, caliente, cargado de la promesa del comercio y el hedor del salitre mezclado con sudor y ron barato. Las noches eran una manta gruesa de humedad opresiva. Las sombras eran densas, pegajosas, y el único punto de alivio, la única promesa de seguridad contra la inmensidad negra del Golfo, era el vigía. El vigía era el faro principal del puerto, una torre robusta, de piedra caliza desgastada, que se alzaba sobre el malecón como un centinela mudo. Su luz, girando en ciclos precisos, era el corazón palpitante de la navegación en esa zona traicionera. Los marineros lo buscaban como el náufrago busca un tronco. Pero en 1920, esa luz empezó a mentir. Cuando la gente habla de naufragios, siempre asume la tormenta, viento huracanado, olas del tamaño de edificios, la niebla ciega que te roba la orientación y te empuja contra los arrecifes. Pero lo que comenzó a suceder en Veracruz era radicalmente distinto. Los primeros incidentes eran fáciles de ignorar. Un pequeño vapor de cabotaje, el Sotavento, se hundió a solo 5 millas de la costa. No había habido mal tiempo ese día. El mar estaba en calma, una sábana de terciopelo oscuro. La visibilidad era perfecta. Los reportes oficiales hablaron de un fallo estructural masivo, una explosión interna quizás, o un error fatal del capitán al calcular las corrientes. Cosas que pasan. Pero, a ver, permíteme que te haga una pregunta íntima. ¿Qué tan casualidad puede ser un evento antes de que esa casualidad empiece a sentirse como un patrón diseñado específicamente para ti? Meses después, otro barco. El carguero inglés The Dauntless, un barco que había cruzado el Atlántico docenas de veces, terminó varado de forma inexplicable. No varado por accidente, sino hundido, con la proa orientada directamente hacia la costa, pero en un ángulo suicida. Sus motores estaban intactos. Su casco había cedido en un punto insólito, como si algo lo hubiera golpeado no desde fuera, sino desde una presión interna descomunal, justo en el momento en que se acercaba al radio de acción del vigía. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque mientras la capitanía del puerto y los oficiales navales se esforzaban por escribir informes técnicos llenos de jerga vacía sobre negligencia humana y defectos de materiales, había gente que miraba las cosas desde la orilla, gente que vivía de observar el mar, y ellos notaban algo: el farero. Hablemos de los fareros. Esos hombres viven una vida de reclusión ritual. Su existencia es una repetición constante: limpiar el lente, comprobar el combustible, encender la luz, apagarla al amanecer. Son el epítome de la rutina. El farero de El Vigía en esa época se llamaba Don Ezequiel Montes, un hombre seco,
de pocas palabras, con el rostro curtido por la sal y el tiempo. Dicen que tenía los ojos de un gris claro y perturbador, como si el reflejo de la lente del faro se le hubiera quedado grabado permanentemente en la retina. Don Ezequiel llevaba más de 20 años en esa torre. Era, para todos los efectos, parte de la piedra, y él no fallaba. Él era la precisión misma. Su luz giraba implacablemente. Lo que notaron los pescadores y los viejos capitanes retirados, los que no tenían que firmar informes ni mantener apariencias, fue que los naufragios no ocurrían cerca del faro, ni lejos de él. Ocurrían en el momento exacto en que la luz del vigía los bañaba por primera vez desde cierto cuadrante. Imagínate la escena, plena noche, el mar quieto, un barco acercándose, felizmente, confiado. Y entonces, ese giro lento y poderoso de la lente de Fresnel, la columna de luz blanca y pura diseñada para espantar las sombras. Y justo cuando ese haz toca la cubierta del barco, justo en ese instante de visibilidad perfecta, el barco se apaga. No se hundía con estrépito, no había una llamada de auxilio dramática por radio, porque en esos años las comunicaciones eran rudimentarias. Simplemente se detenía, o peor aún, su luz se extinguía y luego se escuchaba, a través de la distancia y el silencio mortal del Golfo, un sonido sordo. Un crack bajo, profundo, como el hueso de un gigante rompiéndose. Y luego, nada. Cuando llegaban los barcos de rescate, lo que encontraban era terror puro. Los cascos estaban comprometidos, sí, pero los sobrevivientes, si los había, estaban peor. Estaban en estado de shock catatónico. No podían describir la tormenta, porque no había habido tormenta. No podían describir el golpe, porque no venía de otro barco. Cuando por fin lograban hacer hablar a alguno de esos marineros rotos, las historias eran incoherentes y siempre giraban alrededor de lo mismo. La luz. Decían que cuando el haz del vigía los alcanzó, no era luz. ¿Qué era? Escucha esto con atención. Era la ausencia de luz. Una especie de vacío visible, blanco pero frío hasta la médula, que no iluminaba sino que borraba. Un marinero polaco rescatado del Minerva, un navío que se hundió con una facilidad espantosa a 3 de la tarde. Sí, a plena luz del día, hablaremos de eso en un momento. Logró gritar una sola frase antes de ser sedado en el hospital. La luz no miente, pero esta luz es la negación de Dios. Nos borró de la vista y nos dejó huecos por dentro. Y ahora llegamos al punto crítico. Si esto te está intrigando, si sientes esa punzada fría en el estómago que te avisa que estás escuchando algo que no deberías saber, te pido que te quedes con nosotros hasta el final. Los secretos como este necesitan ser compartidos para que su peso se distribuya, y tal vez, al compartirlo, y si consideras suscribirte, evitamos que esta historia sea engullida por el olvido. Necesitamos ser muchos mirando a El Vigía. Volvamos al faro y a don Ezequiel. A medida que los incidentes se multiplicaban y se multiplicaban con una periodicidad matemáticamente exacta, una vez cada 3 o 4 semanas, la presión sobre el puerto creció. La prensa, aunque censurada, susurraba sobre un mal del mar en Veracruz. Las aseguradoras marítimas estaban al borde del colapso. La gente empezó a mirar la torre con recelo. El Vigía, ese símbolo de seguridad, se había convertido en un monumento al augurio funesto. El puerto decidió enviar a un joven ingeniero, un hombre de la Ciudad de México, llamado Ramiro Telles, escéptico y formado en el positivismo científico, para revisar el mecanismo del faro. Su misión era simple: encontrar el fallo mecánico que estaba causando que los barcos se desviaran o se rompieran. No creía en maldiciones, creía en los engranajes y en la física. Ramiro Telles llegó en mayo de 1920, un mes particularmente caluroso y pegajoso.
Se instaló en una pequeña casa cerca del malecón con vista directa a la base del faro. Al principio, su trabajo fue minucioso y metódico. Inspeccionó la lámpara, la que generaba los 1500 vatios de luz, el sistema de propano de respaldo, los reflectores, el cristal de la lente de Fresnel. Todo estaba perfecto, y esta perfección era, para Ramiro, mucho más inquietante que un fallo. Los aparatos, como los humanos, tienden al error. La perfección es un signo de voluntad. Pasó las noches en la sala de la maquinaria con don Ezequiel. El silencio dentro de la torre era algo que, según Ramiro, lo perforaba. Era un silencio denso, lubricado por el aceite de los mecanismos y roto solo por el susurro rítmico del giro de la lente. Tic, tic, tic. Cada giro era una cuenta regresiva. Don Ezequiel nunca hablaba a menos que fuera estrictamente necesario. Se movía con la lentitud de un animal de las profundidades y su mirada nunca se posaba en Ramiro. Siempre estaba fija en el horizonte o en el giro hipnótico de su luz. Una noche, Ramiro se atrevió a preguntar sobre los naufragios. «Don Ezequiel», dijo Ramiro, con esa suficiencia educada de los ingenieros jóvenes, ¿usted cree que los capitanes se están volviendo descuidados o es que la bruma los confunde? Don Ezequiel tardó tanto en responder que Ramiro pensó que no lo había oído. Finalmente, sin dejar de mirar la luz, el farero murmuró, y su voz era grave y áspera como papel de lija. «No es la bruma, ingeniero, es la claridad». Ramiro se sintió incómodo, pero lo atribuyó a la superstición rural. Intentó que le explicara. ¿La claridad? ¿Cómo puede la claridad hundir un barco? La claridad, joven, es la mayor de las mentiras. Cuando la luz es demasiado fuerte, solo sirve para mostrarte el abismo que está justo detrás de ti. No lo ves en la oscuridad, pero la luz perfecta te lo revela y el pánico te lo traga. Ramiro no entendió la metáfora en ese momento, pero sintió un escalofrío. Y si tú estás sintiendo ese mismo frío, no lo ignores. El miedo instintivo es a menudo la verdad antes de que se vista de lógica. La tensión entre los dos hombres creció. Ramiro comenzó a notar el patrón que los pescadores habían detectado. Los incidentes ocurrían en la hora pico de don Ezequiel. No era la hora del encendido ni la del apagado, sino el punto medio, cuando la luz había estado girando el tiempo suficiente para acumular una especie de peso intangible. Y luego ocurrió el incidente de las 3 de la tarde, el que destrozó la teoría de la niebla, del descuido nocturno y de todo el escepticismo de Ramiro Telles. El carguero, la Esperanza, se acercaba a puerto ese día. Sol abrasador, cielo sin una sola nube, las 3:17 de la tarde. Ramiro Telles estaba en el malecón, tomando notas, observando el tráfico marítimo. Don Ezequiel, por rutina, había encendido el faro para una breve prueba de mantenimiento, algo común, aunque inusual mantenerlo girando en pleno día. Ramiro vio cómo el haz de luz, débil contra el sol, pero inconfundible, barrió el casco de la Esperanza, y lo que vio no pudo explicarlo. No fue un golpe, no fue un fallo. El barco no chocó contra nada. Fue como si la luz no lo hubiera tocado, sino que lo hubiera succionado. En el instante en que el haz blanco cruzó el puente de mando, la Esperanza simplemente se detuvo, y luego, en un movimiento que desafiaba la hidrodinámica, el barco se inclinó lateralmente, lentamente, sin lucha, como si estuviera cansado, y comenzó a hundirse. No se quebró, no explotó, simplemente se llenó de agua a una velocidad absurda, en un mar en calma, a la vista de todos. Testigos en el muelle gritaron, corrieron. El pánico fue total. Ramiro Telles subió la torre del faro corriendo, ignorando el calor, ignorando el peso de su traje. Subió las escaleras de caracol hasta la cúpula, donde don Ezequiel, imperturbable, miraba el desastre que él mismo había causado.
El farero no se inmutó al ver a Ramiro. Sus ojos, grises y vidriosos, parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. «¡Apáguela! ¡Por el amor de Dios! ¡Apague esa maldita cosa!», gritó Ramiro desesperado, señalando el mar donde solo quedaban burbujas. Don Ezequiel no se movió. Su mano estaba posada sobre el mecanismo de giro y parecía acariciarlo. «No se puede apagar, ingeniero, una vez que se enciende. Una vez que el trato se establece, la luz tiene que comer». Y esa frase, «la luz tiene que comer», fue el inicio de la verdadera historia. El ingeniero Telles, el hombre de la ciencia, comprendió en ese instante que no estaba lidiando con fallos mecánicos. Estaba lidiando con un hambre, una necesidad oscura que se había anidado en el corazón de El Vigía. Si has llegado hasta aquí, es porque ya estás dentro del círculo. Ya sabes lo que es escuchar una verdad prohibida. Si has sentido un eco de esto en tu propia vida, algo que viste y que no encajaba, una sombra que te sonrió, entonces dímelo en los comentarios. No uses frases largas, solo escribe «vi la luz». Solo así sabremos que no estamos solos en esta vigilia. Ramiro Telles, atrapado en la cúpula del faro, sintió que la temperatura no era lo que lo asfixiaba, sino la presencia helada de la torre. Entendió que la luz del vigía no era una lámpara y una lente, sino una boca abierta hacia la oscuridad. Y en la parte 2 descubriremos el trato que don Ezequiel había hecho y cómo esa boca se cerró sobre Ramiro. Y tal vez sobre nosotros. Quédate atento. Y por favor, si tienes a alguien cerca, si alguien más necesita saber esto, comparte esta historia, pero adviértele que no la vea solo. Porque ahora que sabes que la luz puede ser el lugar donde el mal se esconde, ¿quién te asegura que tu propia bombilla o tu pantalla no está mirando justo detrás de ti, esperando? El silencio de esta noche es el eco de las víctimas de Veracruz. Escucha bien. El mar nunca perdona, y la luz tampoco. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre con el miedo cuando nadie lo mira? Cuando la oscuridad es tan vasta que la luz se convierte en el peor de los enemigos. Si has llegado hasta aquí, si lograste escuchar la primera parte de esta historia, sabes que ya no puedes irte. Ya hiciste un pacto con el silencio. Y el silencio, créeme, tiene una memoria muy larga. Si estás solo ahora, si la casa está en calma, te pido que respires hondo y te quedes, porque lo que viene no es solo la historia de Veracruz de 1920, es la historia de cómo la mente humana se rompe cuando la lógica es ahogada por un faro en plena madrugada. Si este pavor te resuena, si sientes el escalofrío que solo las verdades prohibidas provocan, hazme un favor silencioso, quédate hasta el final. Es la única forma de que este relato tenga sentido, de que esta advertencia siga viva. El problema, el verdadero y denso problema que asfixiaba a Veracruz en aquellos días de la posguerra y la fiebre amarilla, no era solamente que los barcos desaparecieran. El horror estaba en el cómo. Hablamos de extinciones, no de naufragios. Los testigos, los pocos que se atrevían a hablar después de firmar documentos que aseguraban su silencio, describían un patrón insoportable y repetitivo. No era la bruma, no era la tormenta, era el sol de la mañana, un sol limpio, tropical, que bañaba el golfo cuando el faro de Carranza desataba su voluntad. Los vigilantes, los pobres diablos que tenían la labor de mantener la lámpara encendida, hombres de mar, curtidos por la sal y el tedio, fueron los primeros en volverse locos, o al menos, los primeros a quienes se les permitió volverse locos. Imagina su existencia. El faro no era solo una estructura de piedra, era un gigante de hierro y vidrio que respiraba con la precisión de un reloj suizo. Su vida dependía del ritmo, del tic-tac incesante de los engranajes, de la limpieza de la lente de Fresnel. Ellos vivían para el ciclo, día para el mantenimiento, noche para la advertencia.
Pero en 1920 el ciclo se invirtió. Dentro de la torre el aire se hizo denso, pesado, con un olor persistente a cobre oxidado, y peor aún algo que ellos definían como ausencia. Cuando el foco, esa gema de luz blanca y pura, comenzaba su rotación en la noche, no sentían la esperanza familiar del navegante, sentían una exigencia. Había un hombre en particular, un tal don Rafael, que llevaba 20 años cuidando ese faro, 20 años viendo salir el sol desde ese punto de ventaja. Rafael era un hombre de hábitos, de precisión mecánica. Él no creía en fantasmas, creía en la física y en el querosén. Pero incluso él empezó a notar la diferencia en el zumbido de la lámpara. Si te acercas a una máquina que ha estado funcionando perfectamente por décadas y de repente su sonido cambia, un ligero raspado donde antes había suavidad, un calor inesperado en el metal frío, lo notas, lo sientes en la palma de la mano. Don Rafael sentía que el faro no estaba fallando, sentía que estaba aprendiendo. Él lo describía a escondidas, en voz baja, a los pocos marineros que aún se atrevían a llevarle suministros. Les decía que la luz, antes de que ocurriera la desaparición de un barco, cambiaba su tonalidad. No se hacía más débil, se hacía paradójicamente más oscura. Piensa en esto por un momento. Detente y escucha la palabra: oscuridad luminosa. Era como si toda la energía del espectro visible se concentrara en un solo punto, un blanco tan intenso, tan absoluto, que lograba anular lo que tocaba. La luz, nos enseñan, revela. Pero esta luz, la de Veracruz de 1920, no revelaba, eliminaba. Rafael se obsesionó con un momento específico del ciclo de rotación justo en la madrugada, alrededor de las 3:10 de la mañana. Él aseguraba que en ese instante el pulso del faro se detenía por una fracción de segundo, y ese silencio lumínico, ese parpadeo negro, era la respiración que la cosa dentro del faro tomaba antes de consumir. Él mantenía un diario meticuloso, no de los barcos desaparecidos. Eso era tarea del gobierno y la marina, sino de los incidentes en la torre misma. Hablaba de sombras que se proyectaban en la escalera de caracol, sombras que no correspondían a la posición del sol o de la luna, sombras que parecían tener su propia fuente de alimentación, su propio movimiento lento y deliberado. Una tarde, mientras pulía el bronce de la estructura que sostenía la lente, Rafael juró haber escuchado un sonido, no un crujido de metal fatigado por el viento salino, sino algo más parecido a un suspiro profundo, un sonido pesado que resonó en el vidrio. Cuando se giró, su reflejo en el espejo parabólico detrás de la lámpara no era el suyo. Durante un instante fugaz, solo vio un vacío cóncavo y negro que devolvía la luz con una burla fría. Este es el punto donde la historia oficial de Veracruz se rompe y comienza el terror psicológico íntimo. Los registros hablan de negligencia, de motores sobrecalentados, de la humedad del clima tropical afectando los circuitos. Pero ¿cómo explicas la sensación de ser observado por una máquina inanimada? ¿Cómo justificas que los vigilantes desarrollaran una hidrofobia extrema, un miedo irracional a la vista del mar que se extendía bajo ellos, cuando ese era su hogar? Ellos sabían que el faro estaba cazando, y lo peor de todo, sentían que ellos eran los cómplices necesarios, los mantenedores de la trampa. Para la Marina, los incidentes eran vergonzosos. Cada desaparición era un golpe a la confianza y al comercio en el puerto más importante del Golfo. Enviaron a expertos, ingenieros británicos y estadounidenses, para desmantelar y revisar el mecanismo. Pero cada vez que un experto subía, cada vez que un técnico se acercaba a la lámpara, el faro se comportaba. Funcionaba con una perfección prístina.
girando con la cadencia perfecta, arrojando su haz a la distancia sin un solo fallo técnico. Y aquí es donde la maldad de esta cosa se hace evidente. Jugaba con ellos. Un ingeniero de Boston, un hombre llamado Holloway, llegó con la arrogancia típica del progreso. Holloway estaba convencido de que todo era un simple problema de resonancia electromagnética, que el aparato estaba emitiendo algún tipo de onda que interfería con las brújulas o los motores de los barcos más antiguos. Holloway pasó 3 días y 3 noches dentro de la torre. En el tercer día, ya no era el hombre seguro que había llegado. Su piel se veía grisácea, sus ojos hundidos y febriles. Cuando le preguntaron qué había encontrado, simplemente murmuró sobre la limpieza de la lente. Pero don Rafael, que lo observaba desde la sombra de la sala de control, notó un detalle crucial. Holloway nunca miraba directamente la luz, ni siquiera la parte de atrás del espejo. Mantenía la mirada baja, fija en sus zapatos, como si temiera que, al levantar la vista, su propia presencia fuera absorbida y nulificada. Antes de irse, Holloway le entregó un pequeño cuaderno a Rafael. En las primeras páginas había fórmulas, diagramas de circuitos, pero las últimas páginas estaban llenas de garabatos, dibujos repetitivos de un ojo enorme y circular que no era humano ni animal y que lloraba lágrimas de luz. Y debajo, una frase escrita una y otra vez con letra temblorosa. No es el faro, es el ojo lo que exige ver. Si estás sintiendo ahora ese frío en la nuca, esa sensación de que lo que te rodea se está volviendo demasiado silencioso, te pido que no te muevas. Esto es importante. La verdadera fuerza del faro no residía en su poder destructivo, sino en su poder para transformar la percepción. Hacía que la gente dudara de lo más fundamental. La luz es seguridad, la noche es peligro. Veracruz les enseñó que la luz podía ser la herramienta más cruel y precisa de la oscuridad. ¿Cómo podía una estructura de hierro y cristal tener voluntad? La respuesta que aterrorizaba a don Rafael era que no tenía voluntad propia, sino que se había convertido en el conducto de algo mucho más antiguo que el puerto, más viejo que la ciudad. Hay energías residuales que se aferran a los lugares de gran sacrificio, lugares donde la frontera entre lo visible y lo invisible se ha desgastado por la desgracia repetida. Veracruz, con su historial de invasiones, epidemias y masacres a principios de siglo, era un suelo fértil para el desasosiego. Rafael comenzó a creer que la lente de Fresnel, por su propia capacidad de concentrar la luz en un haz único y potente, actuaba como un embudo psíquico. No solo recogía y amplificaba la luz solar y eléctrica, sino que también absorbía y amplificaba el pánico de todos los que habían desaparecido en ese tramo de costa. Y una vez saturada con ese terror concentrado, lo devolvía al mar en forma de una onda que no era ni física ni mental, sino puramente anuladora. Los incidentes se hicieron más íntimos. Los hombres de la torre comenzaron a perder objetos personales que aparecían días después en lugares imposibles, dentro de las bombillas de repuesto, o enrollados en los engranajes del motor que hacía girar la luz. Pequeñas intrusiones que susurraban: «Estoy aquí y sé dónde duermes». Una mañana, el encargado de la limpieza encontró la lente de Fresnel impecable, pero con una capa delgada y viscosa por dentro que olía a sal, petróleo y miedo viejo. No era suciedad, no era óxido, era una secreción, un residuo del acto de consumir. Y en el centro de la lente, grabado no con herramientas, sino con el simple desgaste del tiempo o de una fricción invisible, había un símbolo. 3 líneas curvas que convergían en un punto, parecidas a un faro estilizado pero invertido, una flecha apuntando directamente hacia el abismo. Rafael trató de rasparlo, de pulirlo, pero cada vez que lo hacía,
Sentía que no estaba limpiando el vidrio, sino hurgando en una herida abierta. Y la luz, al pasar por ese símbolo invertido, adquiría una cualidad sutilmente distorsionada, como un grito mudo reflejado en el cristal. El miedo ya no venía de afuera, de la posible llegada de un ciclón o un barco enemigo. El miedo estaba dentro de la estructura, latiendo en el corazón mecánico del puerto, y lo que más aterrorizaba a estos hombres era la sospecha de que, si el faro había consumido barcos y hombres completos, ¿qué le impediría empezar a consumir fragmentos de ellos mismos? Las noches se volvieron una vigilia eterna. Dormir en la base del faro era imposible. Sentían la vibración de la rotación en sus huesos, la cadencia implacable. Cada vuelta de la luz era un recordatorio de que algo horrible iba a suceder, o peor aún, ya estaba sucediendo en algún lugar del océano que no podían ver. Ellos empezaron a contar los segundos entre el momento en que la luz los enfocaba a ellos y el momento en que volvía a apuntar al mar. Esos 3 segundos de intensa, cegadora luminosidad se convirtieron en un juicio. Se preguntaban, ¿me ha visto? ¿Soy el próximo? Si has experimentado algo parecido a esto, si has sentido que un lugar, un objeto o incluso un patrón repetitivo ha tomado vida con una intención oscura, tómate un momento y déjame saber en los comentarios. No pido que me creas ciegamente. Solo necesito saber si has sentido la misma frialdad, la misma certeza de que no estás solo. Escribe una sola palabra, presencia o escuché. Si esto te ha perturbado tanto como me perturba a mí contarlo, quizás deberías compartirlo con alguien más. A veces, la carga del miedo es más ligera si sabemos que otro lo está sintiendo también. Pero elige bien a quién se lo cuentas. Volviendo a Veracruz, la situación escaló más allá de lo marítimo. La gente en la ciudad, que podía ver el faro desde lejos, comenzó a reportar sueños vívidos y compartidos. Sueños de una luz blanca que los seguía, que los atrapaba en esquinas oscuras y luego, en lugar de alumbrarlos, los borraba. Se despertaban con una sensación de pérdida, como si una parte de su memoria o de su alma hubiera sido sustraída mientras dormían. El gobierno, en un intento desesperado por detener el pánico y el cese del comercio, tomó una decisión extrema y definitiva que creían terminaría con el problema. Decidieron apagarlo, desconectar la luz, desmantelar la lente y sellar la torre. Pero en la historia de los horrores antiguos y profundos, nunca es tan simple como apagar un interruptor, porque la luz, en 1920 en Veracruz, ya no dependía del hombre ni de la electricidad. Se había vuelto autosuficiente, una necesidad biológica. La noche que enviaron a los ingenieros a detener el mecanismo, don Rafael estaba en la base de la torre, esperando. Era una noche sin luna, oscura, y el faro giraba con una velocidad ligeramente acelerada, como un corazón latiendo demasiado rápido. Había una urgencia en el zumbido. Cuando los hombres subieron a la sala de la lámpara e intentaron desconectar los cables, el faro reaccionó. No con una explosión o un cortocircuito, sino con un silencio atronador. El sonido del motor murió de golpe, y en esa quietud la luz se hizo infinitamente más brillante, pero no en su haz hacia el mar. La luz se concentró hacia adentro, bañando la sala con esa oscuridad luminosa que don Rafael tanto temía. Lo que encontraron al día siguiente no fueron cuerpos quemados, ni restos de una lucha. Solo encontraron las ropas de los ingenieros, plegadas con pulcritud, en el suelo de bronce de la sala. Botas, uniformes y herramientas, todo intacto. Pero los hombres se habían ido, borrados de la existencia, dejando tras de sí solo el olor de un miedo muy, muy limpio. Y el faro seguía encendido, girando, consumiendo el pánico residual de la tierra, preparándose para la siguiente fase de su caza.
Recuerda, la verdad no siempre ilumina. A veces, la verdad es el vacío absoluto que queda después de que la luz se ha llevado todo. La cosa ya está consciente y te está mirando ahora mismo desde la esquina oscura que tu propia luz no puede alcanzar. ¿Alguna vez te has quedado mirando una luz fija en la oscuridad, hasta que esa luz parece mirarte de vuelta, no con sus fotones, sino con una conciencia helada que te recorre la espalda? Si has estado siguiendo esta historia, si has permitido que el rumor de Veracruz, ese rumor de 1920 sobre el faro que se negaba a guiar y solo devoraba, si permitiste que ese rumor se filtrara en tu mente, entonces sabes que la verdad nunca es simple y mucho menos luminosa. Ahora llegamos al clímax, al momento en que el miedo no es una promesa, sino una realidad que te ahoga en el vapor salino de la costa. El ingeniero, o el hombre que fue enviado a investigar y del que nunca se supo el nombre verdadero en los registros, llamémosle simplemente Eduardo, por la desesperación que cargó, llegó a la cúspide de la torre, al corazón pulsante del mal. Había dejado atrás los sótanos húmedos y los diarios carcomidos. Había visto la apatía de los ayudantes, el terror petrificado en sus ojos vacíos, la forma en que evitaban la luz como si fuera un depredador al acecho. Subir las escaleras metálicas, caracol tras caracol, ya era un acto de profanación. Cada paso resonaba en el silencio denso, y con cada metro ascendido la temperatura aumentaba, no por el calor de la noche veracruzana, sino por la proximidad a la lente, al mecanismo que giraba con una regularidad enfermiza. Escucha. ¿Puedes oír ese zumbido? No es el sonido de una máquina bien lubricada. Es el sonido de algo que está vivo y que está satisfecho. Eduardo abrió la pesada puerta de bronce de la linterna. El aire lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Una mezcla sofocante de aceite quemado, ozono y curiosamente un olor dulce y metálico, como si se estuviera cocinando cobre o peor aún, sangre seca. Ahí estaba, la joya de la corona, la lente Fresnel, brillante, descomunal, girando lenta e inexorablemente. Era un ojo de cristal gigantesco, prismático, que concentraba la pequeña lámpara central en un haz de poder sobrenatural. Y mientras giraba, Eduardo sintió esa mirada. No era la luz lo que miraba, sino la entidad que se había acoplado a ella. Recuerda lo que te dije antes. El faro no fallaba, no se apagaba. Al contrario, operaba con una eficiencia aterradora. El problema no era la oscuridad, sino el exceso de luz, una luz que mentía, que prometía seguridad donde solo había abismo. Eduardo se acercó, sus zapatos de cuero resbalando ligeramente sobre el aceite derramado. Miró a través de uno de los cristales gruesos hacia el mar. La noche estaba despejada, la luna se ocultaba, pero las estrellas eran visibles. Y en ese telón de fondo de terciopelo, el haz del faro cortaba la oscuridad como un bisturí incandescente, y lo que vio a través del cristal lo congeló. Cuando el haz tocaba el agua, no solo iluminaba las olas, las deformaba. No eran ilusiones ópticas, no. Él vio la superficie del mar hervir ligeramente, pero no por calor físico. Era una efervescencia de terror. Y más allá, muy lejos, vio la silueta de un barco mercante avanzando confiado hacia el puerto, justo en la trayectoria que el faro le indicaba. El corazón de Eduardo empezó a latir tan rápido que el ruido se ahogaba solo por la resonancia del metal. Si has llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ti ya ha reconocido esta oscuridad. No te muevas. Haz ese pacto silencioso de quedarte hasta el final, de ver cómo termina esto, y si este relato te aprieta el pecho, sabes qué hacer. No lo olvides. Es importante que otros sepan lo que acecha en la costa. Eduardo entendió el mecanismo final del horror. El faro no era un engaño visual que confundía la posición de las rocas. El faro era un arma psicológica.
cuando el haz de luz, denso, pesado, impregnado de la malicia acumulada de sus víctimas y de la locura de sus antiguos guardianes, tocaba el puente de un barco, no les daba una guía, les inyectaba desesperación pura. Era la luz más brillante que verían en sus vidas, y en esa claridad brutal, en lugar de ver el puerto seguro, veían sus propios miedos amplificados. La culpa, el fracaso, la certeza de que no importaba lo que hicieran, iban a morir en esa costa. Era la luz que apagaba la voluntad. En ese instante, el faro se convirtió en un motor de autodestrucción. Los capitanes, súbitamente convencidos de que su navegación era un error fatal, giraban el timón de forma violenta, chocando contra los arrecifes que, irónicamente, la luz se suponía que debía revelar. Se hundían en la luz, no en la oscuridad. Se hundían en plena conciencia, arrastrados por una locura inducida por un destello. Eduardo dio un paso atrás, tropezando con una lata de aceite. El faro giró de nuevo y el rayo pasó por su cabeza rozándolo, y en ese roce sintió la voz. No eran palabras, era una vibración, una certeza opresiva que llenó su mente. Eres mío, eres uno más. El puerto es solo una promesa vacía. El faro quería compañía. No quería solo chocar barcos, quería el alma de los guardianes. Por eso los hombres anteriores se habían vuelto locos. Por eso se habían atacado entre ellos. La luz los devoraba lentamente, volviéndolos piezas vivientes de su mecanismo de muerte. Eduardo miró el mecanismo central. Una masa de engranajes de latón, cables y la lámpara incandescente que emitía ese calor insoportable. Tenía que detenerlo, no reportarlo. Tenía que acabar con esa cosa antes de que el mercante que venía en camino se hundiera. Pero el miedo era físico. Se sentía como si miles de agujas le estuvieran pinchando la piel. La luz le prometía, le susurraba: no hay salida, no hay ayuda. Mira hacia abajo, salta. Reunió la poca voluntad que le quedaba. Tenía que sabotear la fuente. La lámpara era potente, pero dependía de un suministro constante, ya fuera aceite o, en esta versión modernizada, una rudimentaria conexión eléctrica. Eduardo corrió hacia el panel de control, un simple interruptor de palanca. Si lo apagaba, la luz se iría, pero el ser que la habitaba seguramente lo atacaría antes de que pudiera escapar. Tenía que ser rápido y definitivo. En un acto de absoluta desesperación y con el sudor picándole los ojos, no buscó el interruptor. Vio la reserva de aceite para el motor auxiliar, un barril pequeño y abandonado y una gruesa llave inglesa de mantenimiento oxidada. El faro giró una vez más e iluminó su cara. Por un segundo, en el reflejo de la lente, Eduardo vio no su rostro, sino el de un hombre ahogándose, con los ojos abiertos en pánico absoluto. La luz le estaba mostrando lo que quería de él. Sosteniendo la llave inglesa, temblando incontrolablemente, atacó la base de la lámpara. No la apagó. Golpeó el cableado que conectaba el motor de rotación de la lente. El golpe fue seco. Inmediatamente el zumbido se convirtió en un chirrido espantoso. Los engranajes, al ser atacados en plena rotación forzada, se detuvieron abruptamente. La lente Fresnel se bloqueó. El silencio fue atronador. La luz, sin embargo, no se apagó de inmediato. Al detenerse el giro, el haz de luz quedó fijo, apuntando directamente al mar, congelado en el horizonte donde el mercante se acercaba. Y esa luz fija, concentrada, sin el alivio del movimiento, era exponencialmente peor. Era un grito mudo de rabia. La temperatura en la linterna se disparó. Eduardo sintió cómo la humedad y el calor le quitaban el oxígeno de los pulmones. Podía oír el cristal de la lente crujir bajo el estrés. La entidad, atrapada en la luz, estaba furiosa, luchando por moverse, por extenderse.
En ese instante de quietud forzada, cuando el haz de la muerte se había detenido, el mercante, que aún no había llegado a la zona de influencia letal, corrigió su rumbo. El capitán, viendo que el faro se había quedado estático y suponiendo un fallo catastrófico, que era exactamente lo que el faro quería evitar, activó sus propios protocolos de navegación, confiando en sus cartas y no en la mentira luminosa. El barco viró lentamente, pasando por la peligrosa zona de arrecifes, pero a salvo de la locura inducida. Eduardo lo había logrado, pero el precio no era físico. El horror no se conformaba con una máquina rota. La luz se apagó, finalmente. La lámpara, sobrecargada por la interrupción forzada, se quemó con un último chasquido eléctrico, dejando la linterna sumida en una oscuridad total. Una oscuridad que, curiosamente, se sentía mucho más segura que cualquier luz anterior. Pero justo antes de que la oscuridad lo envolviera, Eduardo vio una cosa más, una sombra. No proyectada, sino una sombra en la oscuridad, desprendiéndose de la lente, una forma que se encogía y se deslizaba hacia las escaleras, como un líquido viscoso que buscaba los niveles inferiores. La entidad no había muerto. Había sido desalojada. Eduardo bajó la torre sintiendo el peso de la criatura invisible justo detrás de él, no atacándolo, sino simplemente siguiéndolo. Cada escalón era un esfuerzo monumental, con el conocimiento de que la cosa que apagaba barcos en plena luz ahora estaba en la oscuridad, respirando cerca. Cuando llegó a la base, el miedo no era histeria, era resignación. Supo que, aunque el faro estuviera oscuro, la investigación había terminado de forma inconclusa y el mal se había adherido a él. Las autoridades portuarias recibieron un reporte confuso. El faro de Veracruz había sufrido un fallo mecánico catastrófico debido a la humedad y la antigüedad del sistema. Eduardo reportó daños en el motor de rotación y la quema de la lámpara principal. Nunca mencionó la locura, nunca mencionó las sombras, nadie le hubiera creído. Y lo que es peor, la sombra que lo siguió. El fragmento de malicia que residía en la torre ahora viajaba con él. Eduardo salió de Veracruz en el tren de la mañana siguiente. Dejó el calor húmedo por el aire más fresco del interior. Pero el aire fresco no lavaba la sensación. Durante el resto de su vida, Eduardo evitó la luz fuerte, evitó los espejos, porque temía ver el rostro del hombre ahogándose en su reflejo. Y cada noche, justo al borde del sueño, oía el tenue chirrido de engranajes metálicos que intentaban girar, el sonido de la máquina de la muerte que se había quedado grabada en su alma. ¿Alguna vez has pensado que lo que te persigue no es una figura, sino una sensación? Una sensación que te acompaña. Eso le pasó a Eduardo. La malicia del faro se había adherido a él como un parásito, alimentándose de su culpa por no haber salvado a todos, por haber huido. Y aquí viene la parte que más me aterra, la conexión íntima que quiero que sientas. Si Eduardo no pudo dejar atrás esa influencia, ¿quién te dice que la malicia se detuvo en él? La historia del faro de 1920 es un rumor enterrado, una nota a pie de página en los archivos de navegación. El faro fue reparado un año después, con un sistema nuevo, moderno, y nunca más hubo incidentes similares. Pero el mal no desaparece, se transfiere, se disipa en el éter, esperando un nuevo anfitrión o un nuevo conducto. Pregúntate, ¿qué luz te está fallando ahora mismo? Esa lámpara de tu habitación que parpadea justo cuando te quedas solo. Esa luz de la calle que se apaga cuando pasas por debajo. Esa sensación de que, en el momento más brillante y seguro de tu vida, estás a punto de cometer un error catastrófico, un giro repentino que te lleve a la destrucción. La luz de Veracruz no era solo una lente. Era la manifestación de la certeza de que el horror
puede venir envuelto en lo que se supone que debe ser tu salvación. El faro te enseña que no siempre te hundes en la tormenta, a veces te hundes en la calma engañosa. Y la verdad es que esa sombra que se deslizó de la torre, ese fragmento de desesperación pura, podría haber viajado en el mismo tren que Eduardo, podría haberse subido a un barco moderno, podría haber encontrado un nuevo lugar para anidar. Podría estar en tu casa. Ahora mira la luz más cercana, mira el reflejo en la pantalla o en tu ventana. ¿Parece estable? ¿O sientes solo por un momento un peso inusual, un calor residual, un zumbido que no debería estar allí? El miedo de Eduardo no se terminó cuando dejó Veracruz. Se volvió una parte constante de su vida, una advertencia susurrada. Confía en la oscuridad que revela, pero nunca en la luz que miente. Y si alguna vez has sentido esa respiración ajena, ese frío que no es del viento, si te has despertado pensando que la luz de tu habitación te está mirando, que la seguridad de tu hogar es solo una mentira luminosa, déjame una palabra sencilla abajo. Lo escuché o no estoy solo. Porque a veces saber que alguien más está prestando atención es la única forma de evitar que la luz te consuma por completo. El faro está oscuro ahora, sí, pero la lección sigue encendida. Mira bien dónde te estás refugiando esta noche, porque el horror de Veracruz demostró que la luz, la guía, puede ser el depredador más voraz de todos. Y si te atreves a apagar las luces ahora mismo, escucha atentamente. Tal vez oigas el suave, metálico y desesperado chirrido de unos engranajes intentando girar en la oscuridad justo detrás de ti.